Hola chicos, hoy vamos a aprender cómo resolver problemas usando algoritmos y los vamos a modelar a través de diagramas de flujo de datos utilizando el recurso digital PSeInt. Recordar que en clases anteriores vimos cómo utilizar las herramientas o los iconos de PSeInt, pero hoy vamos a reforzar esa parte, pero la vamos a aplicar a la resolución de problemas. Vamos a definir lo que es un algoritmo, vamos a ver algunos tipos de variables que pueden ser consideradas al momento de resolver problemas y qué tipos en este caso vamos a utilizar nosotros. Cómo se representa un problema en el lenguaje, digamos, natural, el cual nos va a servir para estructurar, ¿verdad?, la solución. Los diagramas de flujo de datos como herramienta para representar estas soluciones de manera gráfica y algunos ejemplos, ¿verdad?, de aplicación. Entonces, este recurso está orientado a que podamos abordar la resolución de problemas, ¿no es cierto?, en base a los algoritmos, ¿ya? Pero la idea es generar una representación gráfica que nos permita entender cómo funciona este proceso de modelamiento para poder dar respuesta a una situación problemática, digamos, del área de matemáticas, pero que no sea muy complejo. Es decir, acá lo importante o el centro es que podamos entender lo que es el algoritmo, reconocer estas estructuras del diagrama de flujo y aplicarlos a la resolución de problemas numéricos y algebraicos, ya de carácter más bien rutinario, y lo utilizaremos a través de la herramienta DFD. Los problemas geométricos, ya, y las otras herramientas digitales que están mencionadas acá, se utilizarán en problemas posteriores que tendrán una complejidad mayor. Se debe entender que esta etapa de diseño es previa a la fase de programación. Recordar que en un futuro vamos a abordar el lenguaje estructurado C, donde la etapa de diseño es crucial al momento de realizar la programación de un software. Entonces, ¿qué es un algoritmo? La forma más sencilla de entender el algoritmo es a través de una secuencia de pasos. Los algoritmos en este caso nos permiten organizar distintas operaciones para encontrar esta solución del problema. Es decir, pasamos por etapas desde la comprensión, ¿no es cierto?, la parte de modelamiento y cómo debo intencionar, ¿no es cierto?, esta lista de operaciones, métodos y variables para poder encontrar una solución. Las operaciones más usuales que vamos a ver en esta etapa son las operaciones aritméticas de suma, resta, división y multiplicación, ¿ya? En informática, o al momento de programar, el símbolo para la división es el slash y para la multiplicación es el asterisco. Los métodos normalmente son funciones. Ya vamos a ver en los ejemplos que están al final, donde vamos a tener que pedir a los usuarios que ingresen valores, vamos a mostrar resultados usando obviamente las herramientas de PSeInt, vamos a asignar valores a variables dentro de las estructuras de proceso, y justamente dentro de estos métodos es donde van a ir apareciendo estas operaciones que van a permitir llegar, ¿verdad?, a esta solución. Las variables tienen el mismo significado en este caso que ustedes han visto en matemática. Ya, una variable, entonces, una característica, en este caso va a ser un valor, que va a estar sujeto a cambios, y justamente este valor va a depender de la situación problemática en sí. ¿Qué tipos de datos y variables tenemos? Por lo general, en términos de diagramas de flujo de datos, o más adelante pseudocódigo, se trabaja principalmente con estos 6 tipos de variables. Algunos lenguajes de programación, ¿verdad?, que son mucho más complejos y no solamente estructurados, sino que orientados a objetos, pueden existir muchos más tipos de variables. Pero en este caso, las que están acá se consideran las fundamentales o esenciales y nos permitirán resolver los problemas matemáticos que se propondrán, ¿no es cierto?, en el aula. El tipo numérico se refiere a cualquier número, ya sea entero, decimal, ¿verdad?, fracción, es decir, un número real. El booleano tiene que ver con el concepto del álgebra de Boole que vimos al inicio. Recordar que Boole clasificaba los ceros y unos
el 0 como falso, el 1 como verdadero. Entonces acá cuando definimos una variable booleana, estamos hablando de una variable que puede tomar solamente dos valores, es decir, es dicotómico, o es verdadero o es falso. Normalmente esta variable se utiliza cuando queremos comprobar si una afirmación es efectivamente verdadera o falsa. El carácter representa efectivamente lo que es un carácter. Por ejemplo, el arroba, un número podría ser un carácter, el 1, el 0, pero se refiere en este caso a una letra o símbolo. El array, que si bien no lo vamos a emplear en este caso dentro de esta fase, sí consideré interesante utilizarlo porque más adelante lo vamos a emplear. Y los arrays son una especie como de almacén. Ya pensemos en una lista, ya en una tablita, donde vamos a ir guardando en casillas distintos elementos. String se refiere en este caso a una secuencia de caracteres. Por ejemplo, la misma palabra string está compuesta por 6 caracteres, la S, la T, la R, la I, la N, la G. Entonces, normalmente las cadenas pueden ser palabras o frases, ¿no es cierto?, que están consideradas como string. Y el null normalmente es cuando tenemos una variable que no tiene asignado ningún tipo de valor, es decir, ni es numérico, ni es booleano, ni es carácter, ni es string. Es decir, todavía no se ha definido el tipo de variable o no tiene ningún valor. El null no quiere decir que sea cero, ¿ya? El null es que no tiene ningún tipo de valor asignado, porque el cero significa que sería un valor numérico, ¿ya? Entonces el null es nulo, no hay nada. Veamos un problema que consiste, algo sencillo, en sumar dos números. Entonces, al resolver un problema debo hacerme ciertas preguntas claves que pueden orientar mi diseño y mi estrategia de solución. ¿Qué debo resolver? Importante identificar a qué debo dar respuesta. En este caso, debo sumar dos números. ¿Cuáles son los pasos para resolver el problema? ¿Qué necesito yo para sumar dos números? Y acá el lenguaje natural sirve para estructurar, ¿no es cierto?, y para planificar mi diseño de solución. Entonces debo entender cómo yo hago, por ejemplo, una suma. Ingreso un primer número, ¿no es cierto? Si necesito sumar, por ejemplo, 2 más 5, debo ingresar el primer número, 2, ingreso el segundo número, 5, debo sumar 2 más 5 y luego mostrar el resultado que es 7. Esa sería la secuencia, digamos, de lo que debo entender. Tomo mi primer número, tomo mi segundo número, lo sumo y muestro en este caso el resultado. En este caso los números son dados por el usuario de mi programa. Ya, lo vamos a resolver y vamos a ver justamente cómo se presenta esto en la herramienta PSeInt. ¿Cuáles son las variables de este problema? Yo identifico tres variables. Los dos números que debo sumar, es decir, el número 1, el número 2, y la tercera variable, que sería dependiente, en este caso sería el resultado, que lo vamos a llamar la suma. ¿Ya? Entonces tengo la suma que depende del número 1 y del número 2. Los diagramas de flujo entonces permiten esta representación visual del algoritmo que estoy en este caso elaborando. Como mencionamos, vamos a utilizar, porque lo hemos ido trabajando, ¿cierto?, esta herramienta PSeInt, pero no vamos a trabajar con el pseudocódigo, sino que con la herramienta de diseño. Ya recordar que este es el icono para poder generar el diseño. Y tenemos, en este caso, unas 4 o 5 estructuras principales, ¿ya? Tenemos en este caso el concepto del proceso. El proceso normalmente es donde se generan las operaciones. Ya es decir, ahí vamos a asignar valores, vamos a generar, por ejemplo, en este problema que hemos definido de la suma, vamos a hacer efectivamente la suma dentro de esta casilla, ¿ya? Entonces ahí se refiere a que yo genero todo este proceso de operaciones matemáticas que vamos a necesitar para resolver estos problemas propuestos en el aula. La entrada y salida se refiere principalmente a momentos, en este caso, donde yo debo hacer peticiones al usuario.
Puedo pedir que ingrese los valores. Por ejemplo, en este caso del problema de la suma, voy a pedir que ingrese un primer número e ingrese un segundo número. Y voy a tener, ¿no es cierto?, también una salida, que en este caso va a ser mostrarle a este usuario el valor de la suma. ¿Ya? Entonces, esa estructura normalmente está asociada como el concepto de los métodos. ¿Ya? Es decir, tengo que solicitar parámetros o valores de variable y voy a mostrar también resultados de estas variables. Pero obviamente que dentro del algoritmo haya sufrido algún tipo de proceso a partir de las operaciones matemáticas. El concepto del terminal delimita, ¿no es cierto?, el inicio y el final del algoritmo. Vamos a ver al momento de diseñar que efectivamente esta característica, de hecho, PSAID la inicia por defecto. Me muestra inmediatamente lo que es el inicio y el fin del algoritmo. La herramienta de decisión, o también conocida como if-else, me permite justamente tomar distintos caminos al resolver un problema. ¿Ya? Por ejemplo, si en este caso yo tuviese que, además de sumar estos dos números, mencionar, por ejemplo, si esa suma es mayor o menor que 10, yo tendría que, en la figura de decisión, preguntarme, ¿la suma es mayor que 10? Y tomar un camino hacia la izquierda, por ejemplo, si es sí, y mostrar un mensaje si es mayor que 10, o podría ir hacia la derecha con la decisión no y mostrar un mensaje no, no es menor que 10. Entonces, la decisión ya permite justamente tomar dos caminos y hacer la consulta, obviamente, y dependiendo de si cumple o no la condición que yo estoy consultando, tomar, ¿no es cierto?, uno de los dos caminos. En este caso yo dije el sí hacia la izquierda y el no hacia la derecha, sin embargo, va a depender, obviamente, en cómo ustedes lo intencionen. Veamos entonces cómo representaríamos la solución a este problema, que consiste en la suma, ¿no es cierto?, de estos dos números, pero lo vamos a representar utilizando los diagramas de flujo en PSAINT. Entonces vamos a ir a la herramienta PSAINT. Ya, estamos aquí entonces dentro del software de PSAINT. Recordar que esta vista inicial me muestra, ¿verdad?, las vistas de pseudocódigo. Pero nosotros queremos utilizar los diagramas de flujo. Por ello buscamos el icono que aparecía ahí en la presentación, ¿no es cierto?, que está acá, y dice dibujar diagrama de flujo. Iniciamos entonces y se nos va a abrir, en este caso, ¿verdad?, la vista gráfica. En este caso lo tengo con fondo oscuro, lo voy a cambiar a un fondo más clarito. Ahí está. Entonces, vamos a ampliar acá. Al costado derecho, recordar que están las estructuras. Ya aparecen otras más complejas, obviamente las vamos a usar posteriormente. Pero acá tenemos el de proceso, entrada y salida, ¿verdad? Y el de decisión. Ahí tenemos la decisión. Entonces, y el dato. El dato que es para pedir, en este caso, valores. ¿Se fijan? Que está en verde cuando yo debo como imprimir un resultado, mostrar, y el que está en color rojo es cuando yo debo solicitar. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que sumar dos números. Entonces vamos a colocar un nombre a este algoritmo, hacemos doble clic sobre la estructura y vamos a colocar el nombre sumar al algoritmo. Entonces, lo primero que voy a hacer es preguntar al cliente o al usuario que ingrese, ¿verdad?, un primer número. Entonces, para escribir el texto lo vamos a hacer entre comillas. Vamos a pedir en este caso al usuario que ingrese primer número. En este caso, si yo tuviese que ejecutar este programa, el color verde, recordar que es para mostrar un valor en pantalla. En este caso voy a compilar utilizando
los piecitos para que me muestre el paso a paso. Entonces hago clic, debería abrir una ventana emergente que me está mostrando, ¿verdad?, en qué etapa de mi algoritmo estoy. Ahí entonces la línea que está acá de color verde me muestra efectivamente un mensaje, ¿ya? Entonces esa es una salida del programa. Cierro acá y para pedir el valor debo irme a la estructura que está acá a la derecha y selecciono la que dice dato. Entonces esta estructura me permite solicitar un valor, ¿ya? Recordar que en nuestro problema de suma del material que está ahí en Canva, el primer número lo llamamos como variable A. Entonces aquí vamos a solicitar A. Luego, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos solicitar el segundo número, ¿ya? Para colocar la solicitud, es decir, debo colocar otra vez la figura en verde, lo puedo hacer arrastrando, ¿verdad?, desde mi costado derecho, o puedo tomar esa estructura usando la tecla Shift y genero un duplicado y lo muevo, ¿no es cierto?, abajo. Acuérdense que las flechitas indican justamente esto secuencial. Recordar que el algoritmo uno lo puede entender como el paso a paso, ¿ya? Entonces, primero solicité el primer número, el usuario lo debe escribir. Ahora voy a solicitar el segundo número. Recordar que siempre entre comillas. Ingrese el segundo número y voy a tener que solicitar este segundo número. Hago nuevamente el paso con Shift, pero ahora no le puedo poner A, ya, porque si no me va a sobreescribir la variable. Entonces le debo asignar que es otra variable distinta, B en este caso. Ahora ya tengo los dos números, ¿ya? El usuario me debería poder entregar, ¿no es cierto?, o digitar estos dos números. Vamos a ejecutar nuevamente con los pies para ver el paso a paso. Entonces, ejecutemos acá. Fíjense las líneas de código acá a la derecha. Ingrese el primer número. Me está pidiendo que ingrese mi primer número. Se fijan, está justo posicionado acá en el diagrama en la letra A. Entonces ingreso 10, por ejemplo. Hago Enter y avanzó en el algoritmo, ¿cierto? Me pidió ingresar el segundo número. Voy a ingresar, ahora está posicionado en el B, el 5, por ejemplo. Enter. ¿Terminó el algoritmo? Sí. No ha hecho la suma porque todavía no le doy la instrucción para que haga la suma. Para hacer la suma, entonces, debo utilizar el icono, el diagrama, la estructura, perdón, de proceso, ¿ya? Donde justamente yo asigno valores a las variables. Entonces, tomo la estructura, porque no la tenía, ¿verdad?, en mi algoritmo, la coloco secuencial, ¿no es cierto?, después, en este caso, de haber solicitado el B, y acá voy a definir una variable que la voy a llamar S de suma, y esta variable S va a representar la suma de los dos números que he solicitado, ¿ya? Pero estos números pueden ser cualquiera, acuérdense que me los entrega el usuario. Entonces lo que yo voy a sumar es el primer número que va a estar alojado en la variable A y lo voy a sumar con el segundo número que está alojado en la variable B. Y finalmente voy a mostrar al usuario, ¿verdad?, el valor de S. Ya, es decir, vamos a colocar acá el valor de la suma el valor de S. ¿Ya? Vamos a compilar y en este caso nos debería dar un error. ¿Ya? Y eso es importante para que aprendamos a entender el concepto de la sintaxis en la programación. La sintaxis tiene que ver en cómo yo escribo mi programa. En este caso, si bien estamos en forma gráfica, debo entender que PCInt, en este caso, está haciendo un código de programación, ¿ya? Entonces, esto después, cuando veamos lenguaje C, obviamente va a tener otra sintaxis. Cuando hablamos de sintaxis, es como yo escribo las cosas en el computador para que él me pueda entender. Entonces es importante acá porque una coma o, digamos,
un guión, un tilde, una comilla, puede generar un problema en el software. Ya en este caso voy a ejecutar el, el programa para que veamos dónde me está generando el error. Mostrándome el error, ¿verdad? Aquí. ¿Y cuál es el error? Que no considere la instrucción que está acá. Fíjese que cuando tengo que concatenar, en este caso, texto con una variable, que es S, debo colocarlo separado por una coma. ¿Ya? Eso resuelve, entonces, en este caso, el problema, o debería resolverlo. Vamos a ejecutar nuevamente. Se fijan que ahora ya no me dio el problema. Avanzó. Está avanzando. Y tenemos acá que nos pide, ¿no es cierto?, ingresar nuestro primer número. Voy a ingresar 15. Ay, perdón. Voy a ingresar, acá es la ventana que está a la derecha. Voy a ingresar 15. Enter. Me va a pedir el segundo número. No sé, voy a ingresar 10, por ejemplo. Hizo la suma y ahora debería mostrarme el valor de 25. ¿Ya? Si necesito volver a ejecutar, obviamente lo puedo probar con otros valores ahora. Ingreso, por ejemplo, no sé, menos 5. Ingreso el segundo número, 80. Y debería mostrarme entonces la suma, que en este caso es un positivo con un negativo, ¿verdad? Entonces la suma es de 75. Entonces hemos representado, ¿verdad?, aquellos que habíamos mencionado en lenguaje natural, ahora lo llevamos a un diagrama de flujo de datos. Veamos ahora un segundo problema donde tengamos que hacer una decisión. En este caso, debemos determinar si un número es mayor o menor o igual que 100. Ya, obviamente, en este caso, ¿cómo haría esto? Acuérdense que tienen que preguntarse. ¿Cómo resuelvo? ¿Qué es lo que debo resolver? ¿Ya? Para poder intencionar, ¿no es cierto?, y estructurar el algoritmo, el paso a paso que yo voy a indicarle en este caso después a PCI a través de sus herramientas gráficas para que resuelva este problema. Entonces, obviamente el usuario, debo pedirle un número. El usuario lo va a ingresar, lo voy a almacenar en una variable en este caso, que va a ser mi variable A, y ese valor que va a estar ingresado en la variable A lo voy a tener que comparar con el número 100. Y, obviamente, si este valor que está almacenado en A es más grande, voy a mostrar el mensaje que es mayor, y si no, voy a tener que mostrar el mensaje que es menor o igual. O también me podría preguntar inmediatamente si es menor o igual, obviamente comparando el valor, y si no, es mayor. Acuérdense que la definición del sí y el no va a depender en este caso exclusivamente del programador. Ya, vamos a ir entonces a PC a programar este algoritmo. Hemos vuelto a PC y no les expliqué antes cómo eliminar una figura. Entonces dejé el algoritmo que ya teníamos y voy a eliminar, y lo que debo hacer es tomar la estructura y arrastrarla, en este caso a la esquina inferior izquierda, a la papelera, para poder reciclar, ¿no es cierto?, eliminar estas estructuras. Entonces, me voy a quedar ahí con estas dos porque las voy a utilizar, ¿cierto? Entonces, debo decidir si un número, o mostrar si un número es mayor o menor o igual que 100. Entonces le voy a poner ingrese un número. Usuario. Entonces ingrese un número. Le voy a pedir el número y lo voy a almacenar en esta variable A. Y ahora debo preguntarme, ¿no es cierto? Debo hacer una decisión. Entonces voy a buscar la estructura de decisión, que era este rombo, y lo voy a colocar debajo de A. Y aquí me está mostrando dos caminos. El camino si es verdadero y el camino si es falso. Entonces, ¿qué voy a preguntar? Voy a preguntar si es mayor, y si es mayor va a tomar en este caso el camino de la derecha. Y si es menor va a cambiar hacia la izquierda. Pero si yo la pregunta que hago en el rombo es si es menor, lo verdadero sería irse por la derecha. Si es menor,
y lo contrario sería irse por la izquierda si es mayor. Entonces, el camino que tome, en este caso el algoritmo, va a depender de lo que yo declare en el rombo. Y aquí voy a preguntar, A, ¿es mayor que 100? Entonces, si A fuera mayor que 100, va a tomar el camino verdadero. Y si toma el camino verdadero, yo quiero que me muestre un mensaje. Perdón. Yo quiero que me muestre entonces un mensaje. ¿Y qué mensaje debería mostrarme? El número es mayor que 100. Y si no, debería mostrarme que el número es menor o igual. Menor o igual que 100. Ay, que dejé una extra acá. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Solicitamos el número. Le voy a cambiar el nombre del algoritmo acá. Mayor guión bajo menor. Ahí. Entonces, le voy a solicitar que ingrese un número. Lo voy a almacenar, ¿verdad? En mi variable A. Esa variable A voy a consultar en el rombo si es mayor que 100. Si ese número resulta ser mayor que 100, voy a ir por el camino de la derecha y efectivamente me va a mostrar el mensaje que es mayor que 100. Si este valor de A no es mayor que 100, es decir, es 100 o es menor que 100, va a tomar el camino de la izquierda y me va a mostrar el mensaje que es menor o igual que 100. Ejecutémoslo entonces utilizando el icono de los pies y me va a pedir, ¿no es cierto?, ingresar un valor. En este caso voy a ingresar un valor que es mayor, el 120, por ejemplo. Enter. Se pregunta ahí y me dice efectivamente que el número es mayor que 100. ¿Ya? Si yo vuelvo a ejecutar, ahora bien te lo voy a hacer por el camino de la izquierda, me va a pedir un valor, por ejemplo, el 54, enter, y toma el camino en este caso de la izquierda, ¿se fijan? Y me muestra efectivamente que el número es menor o igual que 100. De esta manera entonces ya hemos resuelto nuestro segundo problema. Finalmente vamos a ver el ejemplo donde vamos a crear un algoritmo para determinar si un número es par. Entonces acá debo recordar, ¿no es cierto?, qué significa ser un número par. Y la forma más sencilla de entender un número par es aquel número que es divisible por 2, ¿no es cierto?, cuyo resto es 0. Es decir, todos los números que estén en la tabla del 2. Por ejemplo, el número 24 es par porque 24 dividido entre 2 es 12 y su resto es 0, es decir, no sobra nada en la división. En cambio, 25 es impar porque el 2 cabe, ¿no es cierto?, 12 veces en 25, pero sobra 1, porque 2 por 12 es 24 y tiene resto en este caso 1. Por lo tanto, no sería par. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar ese mismo razonamiento. Entonces vamos a tener que hacer la operación de división, ¿verdad? Y preguntarnos en este caso por el resto. Recordar que la división tiene una estructura. Ya tiene un dividendo, un divisor, el cociente que es el resultado y el resto, ¿verdad?, que es esto que sobra o no dependiendo si la división es o no exacta. Vamos a ir entonces a ver en lenguaje natural. Le vamos a pedir al usuario que ingrese un número, lo vamos a guardar en una variable A, vamos a dividir esa variable, el valor que esté, ¿verdad?, dentro en 2 porque acuérdense que estamos consultando si es par, y vamos a obtener el resto de la división, y si este resto es 0, entonces vamos a tener una decisión acá, si es 0, vamos a mostrar que es par, y si no es 0 este resto, vamos a mostrar que no es par, es decir, sería lo mismo que mostrar es impar, ¿ya? Entonces vamos a ir a psaint. Ya chicos, estamos acá entonces en el diagrama de psaint. Vamos a pedir al usuario que
ingreso un valor. Recordar que siempre el texto lo vamos a colar. Recordar que siempre el texto lo vamos a colocar entre comillas. Entonces le pedimos que ingrese un número. Vamos a utilizar la estructura para pedir ese número. Lo vamos a llamar A. Recuerda que yo uso A, B, pero uno puede usar cualquier tipo de letra. ¿Ya? Le pedimos entonces el número. Y ahora, con ese número, voy a tener que hacer una operación. Entonces voy a tomar la estructura de proceso y voy a tomar ese número y voy a dividirlo entre 2. Entonces voy a colocar aquí una P de número par, por ejemplo, o cualquier letra en este caso, y voy a considerar en esa letra, con esa variable, la división del número que le solicité al usuario, dividido, ¿no es cierto?, en este caso, entre 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué debo preguntar? El cómo obtener el resto, ¿ya? Porque en este caso, P va a almacenar un valor entero o decimal. Por ejemplo, si A fuera 25, P estaría tomando el valor de 12,5. En cambio, si A fuera 24, P estaría tomando el valor de 12. Entonces, debemos obtener en este caso el resto de la división. ¿Ya? Entonces, para obtener el resto, psint, ¿ya? El mod entrega efectivamente el resto de una división. Entonces ahora, P no estaría almacenando el resultado de la división, sino que P estaría almacenando el resto de la división. ¿Ya? Entonces, la función mod me permite obtener lo que sobra en una división. Entonces, por ejemplo, vuelvo a los valores. Si A fuera 25, 25 mod 2 toma la división exacta, es decir, en enteros. Entonces toma 25 dividido en 2 es 12 y sobra 1. Entonces el 25 mod 2 me devuelve un 1. Pero si el valor fuera 24, al ingresar acá 24, 24 mod 2 me va a entregar el valor de 0. Significa que mi división es exacta. Entonces recordar que esta herramienta es el mod. De otra manera sería hacer la división, tomar el algoritmo de la división y tratar de obtener y estructurar, ¿no es cierto?, el valor del resto. Pero obviamente para hacerlo más eficiente vamos a utilizar estas herramientas. Dentro del curso vamos a ir aprendiendo justamente estas funciones que optimizan, digamos, procesos que ya están siendo considerados dentro de PCInt. Y eso es muy usual en informática. Recordar que yo les mencionaba que habían frameworks de trabajo, ¿no es cierto?, donde venía código ya estructurado y que uno iba incorporando, digamos, a sus programas. Y entonces no es necesario programar todo. Hay herramientas que ya están siendo construidas y uno puede incorporarlas, ¿no es cierto?, dentro de sus software. ¿Ya? Hay repositorios, hay foros donde se comparten, ¿no es cierto?, en este caso, código de programación. ¿Ya? Entonces, ya tenemos almacenado acá en P si el resto es 0 o si es 1. Si es 0, sabemos que es una división exacta, por lo tanto está en la tabla del 2 y por consiguiente entonces sería un número par. Si P toma el valor de 1, entonces estaríamos hablando de un número que no es par, o sea, es impar. Entonces vamos a colocar la estructura de decisión, vamos a colocar acá el mensaje y nos vamos a preguntar si P es 0 o no. Pensando que si es 0 es par. Entonces, P es igual a 0. Si P es igual a 0, entonces va a tomar el camino a la derecha y me va a decir si es 0, entonces par. Y si toma el valor de 1, va a tomar el camino de la izquierda y me va a decir no es par o es impar. Ya, entonces voy a colocar acá el número es impar. ¿Ya? Vamos a ejecutar entonces este algoritmo. Voy a los piecitos, ejecuto acá. Ingreso un número.
voy a ingresar un número par, por ejemplo el 20. Hago Enter, hizo el mod, tomo el camino a la derecha y me dice efectivamente que el número que yo ingresé es par. Tomo los piecitos nuevamente, voy a ingresar ahora un impar, el 13, Enter, el número es impar. En las estructuras de salida yo podría ir jugando, ¿no es cierto?, incorporando mensajes mucho más amigables. Por ejemplo, aquí podría ser una división en el mensaje, colocando comillas acá y aquí. Y dentro voy a colocar el número. Recordar que si tengo que colocar variables, debo separarlas en comas. Entonces, voy a colocar aquí el espacio aquí, ahí. Un espacio para que no quedara junto al texto. Entonces, por ejemplo, 21. Y decía el número 21, entonces es impar. Ahí está separadito. Bueno chicos, con esto doy por terminada la cápsula. Importante que puedan replicar esto que acaban de ver en este video, ya utilicen en su casa y vamos a aplicar estas herramientas, ¿no es cierto?, en la próxima clase. Que estén muy bien.